Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podium Podcast. El episodio 57 protagonizado por Dani Rovira. Que no sabéis quién es Dani Rovira, me imagino. Claro, estaréis diciendo, Dani Rovira me quiere sonar pero no termino de caer. Bueno, tranquilos, yo os lo explico. Es cómico. España se convierte en el segundo país de Europa con más escuchas de podcast durante el 2020. El mismo año, el Estudio General de Medios certifica la existencia de 766.000 oyentes de podcast en España, el doble que en 2017. Pero, ¿qué se considera un podcast? ¿Qué le diferencia de la radio? ¿Dónde nace este nuevo formato? Y sobre todo, ¿qué es realmente un podcast? Hola amigas, hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lo que tú digas en Podium Podcast. Yo creo que es un programa de audio que se crea, ya se piensa, se idea y se publica pensando en que sea a través de internet. Los programas de radio en podcast realmente no son podcast, porque es radio, que es un formato diferente al podcast. Entonces creo que es importante ese factor de la concepción, de que tú desde el principio lo concibas como algo que es para internet, que no es para emitir en la radio tradicional. El podcast es una herramienta de comunicación muy buena, muy práctica y muy cómoda, porque es cierto que el cliente o el oyente, el consumidor, al fin y al cabo, va a consumir un producto que le interesa, de un tema concreto, y yo creo que eso es muy enriquecedor y al final es muy atractivo, es un producto muy atractivo para el cliente. Para mí un podcast es Netflix para el oído, ¿no? Es audio on demand, es decir que es storytelling, es contar algo o dar información, conocimiento, cuentos, así tal, en un medio de audio que puede ser consumido con dispositivos móviles. Un premio Goya. Alex Fidalgo es un podcaster independiente. Desde su residencia en La Coruña realiza Lo que tú digas en Podium Podcast. Un podcast conversacional por el que pasan los personajes más destacados del país. El gallego ha trabajado en televisión y radio, pero la crisis del sector hizo que se replanteara su futuro. He escuchado muchos podcasts estadounidenses y pensé, ¿y si esta es mi última bala? ¿Y si, no si esta es mi última bala, sino voy a disparar una última bala, que es haciendo esto? Haciendo un producto en el cual yo voy a ser el dueño y señor del contenido, es decir, que los aciertos serán míos y los errores serán míos también, el que no tengo que pedirle a nadie o preguntarle o sugerirle, oye, ¿te parece si hago esto? Lo voy a hacer lo que me apetezca, lo voy a poner a disposición de la audiencia y ellos van a ser quienes me van a hacer saber si valgo o no. Mi intención o mi máxima aspiración con el podcast era que sirviese para que alguien se fijase en mí, para reintroducirme en el mercado laboral. Esa era la máxima aspiración que yo tenía, jamás llegar al punto al que he llegado, en el que el podcast tiene un nombre propio que la gente ya conoce. Según el estudio en octubre de 2020 de la empresa Ipsos para el gigante Spotify, las escuchas aumentaron en un 38% durante los meses de marzo y abril del mismo año. Expertos y productores como Florian Scharner o José David del Puello afirman que el podcast es una herramienta de promoción perfecta. Pero, ¿qué es lo que le diferencia del resto? Porque se distingue, porque puede ser consumido en cualquier lado de donde estás. Para producirlo es bastante fácil de producir, súper fácil de consumir y es una herramienta de marketing fantástica. Lo que es a la carta no tiene personalidad, tiene lo que el medio le haya dado, ya sea la tele o la cadena. En cambio, un podcast casi siempre tiene la personalidad de la persona que está detrás. Un mismo podcast hecho por 3 personas diferentes no será nunca 3 veces el podcast repetido. Inevitablemente la competencia conduce a que tratemos de llegar todavía más lejos, de mejorar todavía más, de diferenciarnos cada vez más del resto de contenidos similares que van surgiendo. Y cuando yo empezaba era todo como más romántico, como suelen ser la mayor parte de las cosas cuando empiezan. Creo que ahora hay gente que se mete en esto porque ve que hay una posibilidad de obtener frutos. Oye, es motivo de orgullo decir que ya en 2004 el formato estaba vivo en España. Somos un país con una tradición ya importante de podcasting. Lo que hizo José Antonio Gelado en su momento me parece loable por su parte, porque no es fácil empezar con un formato desde cero, es una verdadera hazaña, y al final todos los que hacemos esto somos deudores de él, ya que fue el... En 2004, un hombre llamado José Antonio Gelado decidió apostar por el formato sin saber realmente qué era lo que estaba haciendo. Desde su actual domicilio en Candeleda, al sur de Ávila, continúa ligado al podcasting como asesor de Podimo.
Yo venía de la radio, o sea, venía de un programa de radio que se emitía en una emisora, y con un cambio de estos de programación, reestructuración, pues se quedó fuera de la parrilla. Entonces lo que buscaba en un primer momento era cómo seguir haciendo ese programa de radio a través de internet. Y por casualidad encontré que había un grupo de gente que estaba trabajando precisamente en eso que estaba buscando, en aunar lo que eran los blogs, lo que era la sindicación, lo que era la distribución de contenidos por suscripción, con el audio. Lo que pasa es que no había todavía nada en español. Entonces cuando empecé, pues empecé haciendo el programa que yo tenía en mente, que era Comunicando, y que era, como digo, una evolución de ese otro formato en radio. Y claro, al buscar contenidos para yo escuchar otros que estaban haciéndolo en español, pues me di cuenta que no había más contenido, o sea, que era el primero que lo estaba haciendo. O sea, al principio habría, pues eso, 100 y pico podcasts, con mucho en todo el planeta. Cuando estás empezando y ves que algo que te parece tan interesante y tan innovador y tan genial, ves que no lo está haciendo nadie en tu idioma, la sensación es un poco confusa, porque por una parte dices, hombre, no será tan bueno si no lo está haciendo nadie, y por otra parte dices, a lo mejor simplemente es que he llegado demasiado pronto. No fue hasta el cabo de un mes, 2 meses, 3 meses, cuando ya empecé a ver que ya podía yo escuchar otros programas en español, decir, pues entonces no era tan mala idea, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor era demasiado pronto y todavía no se conocía. Con sonido se pueden hacer muchas cosas muy creativas y que lleguen a mucho público, por lo tanto está por explorar. Uno de los medios que puede verse influido es la radio. El sector radiofónico comparte público con el podcast, un público que puede llegar a verse como competencia o como complemento. Lo veo como complemento porque es cierto que gracias a este tipo de herramientas podemos llegar a un público más amplio, podemos llegar pues, a gente que en ese momento no está conectada en la radio, tú has emitido una comunicación, lo que sea, un programa, y gracias a ese producto, pues ese comunicado, esa comunicación, pues llega a todo el mundo, se puede reproducir tantas veces como uno quiera y creo que eso claramente es una ventaja. Ha habido podcasts que han cosechado mucha audiencia y que han tenido que ir cerrando por el motivo de no poder vivir de esto. La radio y el podcast son complementos, son caras de una misma moneda y, por supuesto, compite en audiencia, pero también compite con el resto de medios de comunicación. Pero la radio hoy en día, en cierta forma, no es ya muchas veces, si no casi toda, bajo demanda. La radio no me parece auténtica para contar historias. Y en un podcast, pues yo realmente, es como Netflix. Yo escucho lo que yo quiero escuchar y la gente quiere conocimiento, soluciones, temas que les interesan. Numerosas empresas como Podimo, Spotify o Amazon se han sumado al mundo podcaster. Sin embargo, en 2008, una empresa apostó por el formato cuando apenas había dado sus primeros pasos. 13 años más tarde, las personalidades relacionadas con el podcasting la sitúan como un referente en el sector. Solera es un observador privilegiado porque ha estado desde el principio. Hay que recordar que iVoox fue el pionero de las plataformas en español, en España, y sigue estando ahí. Una época en la que me tocó viajar mucho por carretera y me aburría. Me ponía música y bueno, durante un rato me iba bien, pero yo quería aprovechar ese rato para aprender. Claro, nosotros llevamos 11 años dando un servicio integral de podcast con transferencia y alojamientos gratuitos y limitados para todo el mundo. En ese punto sí hemos sido un poco visionarios, ¿no? De lanzarnos mucho antes de cuando esto realmente ha cogido boom y ha costado, ha sido más laborioso que haberlo hecho en este momento, ¿no? La popularidad de cuando han entrado plataformas más abiertas como Spotify, que hasta ahora tenía una audiencia muy grande en música y de repente a esa gente que no había oído hablar del podcast le expones ante una cosa que también puede escuchar y que se llama podcast, pues claro, ayuda a popularizar. Según un artículo del Mundo en mayo de 2020, Spotify invirtió más de 600 millones de dólares ese mismo año en la producción de podcast. El responsable de estudios en Europa del Este y del Sur de Spotify argumenta cuáles son los motivos de su inversión en el formato. Vemos que hay un boom brutal dentro del mundo del podcast y en España se está materializando ahora mismo, ¿no? Y creo que es un momento muy dulce donde, como digo, muchos creadores están deseando contar sus historias a través del formato de podcast y Spotify quiere ser su compañero de viaje, ¿no? Somos unos privilegiados porque venimos de tener amplia experiencia en el campo de la música y esto nos ha servido para aprender mucho. Otras plataformas quizá han nacido ahora con el boom del podcast o hace unos años con el boom del podcast, pero no tienen la ventaja que nosotros tenemos de haber trabajado tantos años con el audio y conociendo muy bien las plataformas, la tecnología y a los oyentes. Pero
¿Es posible vivir del podcast? Nosotros desde Spotify, desde luego que nuestro compromiso y nuestra misión es que gracias a esta plataforma y estas herramientas que estamos dotando, el creador pueda vivir de su trabajo, ¿no? Y este es el fin último, ¿no? Yo creo que hay bastante gente que está ya viviendo de algo relacionado con el podcasting, no solamente locutores o programas, sino productores, empresas, estudios de grabación, sonidistas, guionistas. Los 3 primeros años perdí dinero y actualmente sobrevivo de él. Vivo de hacer el podcast, pero vivo al día. Me sirve para tirar y para poder vivir haciendo lo que me apasiona, que fue mi aspiración cuando empecé ya a ver, después de muchos años, que esa posibilidad existía. Un podcast en iVoox que tenga este modelo de micromecenazgo, bueno, pues nosotros tenemos muchos podcasts que se sacan de forma recurrente más de 1.000 euros al mes, ¿no? De forma sistemática, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una manera muy gratificante de conseguir algo muy ventajoso, que es el vivir de tu audiencia, ¿no? El conseguir que tus propios oyentes te paguen una pequeña cantidad, que es un café en el fondo al mes, por un contenido extra que de vez en cuando vas publicando, ¿no? Desde sus inicios en 2004, el formato ha ido creciendo poco a poco hasta convertirse en un sector profesional. Resulta difícil augurar qué le depararán los próximos años. Sin embargo, los expertos aseguran que el podcast ha venido para quedarse. No puedo ver el final porque esto es un campo en crecimiento y obviamente se va a desarrollar muchísimo, y desde Spotify lo que queremos es acompañar ese crecimiento y explorar todas las formas que se puedan suceder de distribución y de creación de contenido de audio, ¿no? Entonces, la gente les gusta el formato audio, ¿no? Tú puedes escuchar y hacer otra cosa, no tienes que estar atado a la pantalla. Ya te pasas 12 horas al día delante de la pantalla. No quieres estar ya 4 horas más viendo YouTube o cosas estas. O das un paseo y quieres escuchar algo que a ti te interesa. La curva ha sido tan lenta, la subida, que yo creo que va a tender a subir. Sí que tengo dudas de cuántas plataformas de pago van a sobrevivir. No descarto yo que en la aplicación móvil Netflix veamos una pestañica podcast. La radio se va a quedar para actualidad y deportes, pero el resto de contenidos yo creo que va a llegar un momento en que van a trabajar solamente pensando en podcast, por más que puntualmente lo puedan estar distribuyendo también para rellenar las 24 horas que tienen. Nos podemos quedar 3-4 plataformas de los casi 50 que pueda haber ahora. Ese modelo de sindicación yo creo que terminará acabándose. Nos tenemos que acostumbrar a tener varias plataformas, igual que en el vídeo. Si yo quiero ver Patria tengo que hacerlo en HBO, y si quiero ver Narcos tengo que hacerlo en Netflix. Nuestra visión es ser la plataforma líder en audio, en streaming en el mundo, y somos una plataforma global que tiene la tecnología adecuada y que ha conectado ya con la audiencia. Nuestra misión es estar siempre vinculada al desarrollo de nuevos formatos dentro del audio y poder explorar esa conexión que se produce entre los creadores y el oyente a través del audio. ¿Qué se considera podcast? ¿Qué le diferencia de la radio? ¿Dónde nace el formato? ¿Qué es realmente un podcast? Sigue siendo difícil dar una respuesta concreta, pero hay algo en lo que varios expertos coinciden. El podcast es libertad de creación. Para mí, sobre todo, libertad. Por eso decía que o sea, cuanto menos limitaciones, cuanto menos normas y cuanto menos intermediarios, mejor. La libertad de elegir todo el contenido que quieras, de hacerlo cuando quieras y de hacerlo con quien quieras. Permite tener la total libertad a la hora de crearlo y de escucharlo. Lo mejor es que cada uno se adapte a lo que realmente sienta que tenga que decir. O sea, como a diferencia de la radio, que no tienes que hacer un producto que te cubra una duración y sabes que lo tienes que encorsetar dentro de un programa, sino que tú aquí eres libre. No todo el mundo puede emitir en la radio, no todo el mundo puede emitir en la televisión, ¿no? Pero gracias a Internet y gracias a la conectividad estas barreras han bajado, ¿no? Y en el mundo del audio, el podcast supone esta eliminación de barreras, ¿no? Y todo el mundo que como digo, tenga un equipo necesario y buenas ideas, puede llegar a publicar sus ideas. Entonces, en cierto punto, obviamente la libertad está ahí, ¿no? Que eso es la base del podcast. Tú lo puedes hacer más bonito, tú puedes tener tus propias reglas, tú si quieres puedes adherirte a las reglas de la radio, puedes hacer lo que tú quieras, pero no tienes que hacerlo así. Hay libertad total y absoluta. Pues hasta aquí el episodio 57 con Dani Rovira, aquí en Lo que tú digas, en Podium Podcast. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis encontrarme en las redes sociales como Alex Fidalgo. También el podcast tiene sus propios perfiles, @LQTD Radio.
Y nada que no sepáis, que nos volvemos a escuchar dentro de 7 días, ¿vale? Gracias y adiós.